Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de ASMR. Mi nombre es Leonard y hoy te voy a contar un cuento para ayudarte a dormir. Es un cuento que el cuento lo voy a leer de ChatGPT. Ya lo tengo aquí listo, preparado. Y bueno, espero que te guste este video. De antemano puedes aprovechar antes de empezar. Puedes empezar por suscribirte, darme un like, un comentario antes de que ya te acuestes a dormir o a descansar o a relajarte. Bueno, no sé de qué va el cuento porque no lo he leído todavía. Quiero leerlo, irlo descubriendo mientras lo leo con ustedes. Así que vamos a empezar de una vez. No sé mucho qué más decir. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice: el último guardián del tiempo. A ver. Bueno, chicos, sí, vamos a... Dios mío, voy a tener que empezar esto de nuevo. No, miren, yo quería hacer un roleplay, otro tipo de video, pero como que no me salió, no tenía muchas ganas. Así que bueno, voy a hacer esto, espero que les guste, espero que salga bien, que ustedes lo puedan disfrutar. Ahora sí, vamos a comenzar. Dice: el último guardián del tiempo. En un pueblo escondido entre las montañas del sur, donde los relojes siempre marcaban la misma hora y el sol parecía ponerse a la misma velocidad todos los días, vivía un joven llamado Elías. Tenía 17 años y era el hijo del relojero del pueblo, un hombre viejo y sabio que rara vez salía de su tienda llena de engranajes, campanas oxidadas y agujas rotas. Desde pequeño Elías había sentido una fascinación por el tiempo, no por el paso de las horas, sino por su naturaleza. Podía detenerse, podía retroceder, realmente existía. Una noche, mientras limpiaba un rincón olvidado del taller de su padre, encontró una caja de madera tallada con símbolos extraños. Dentro había un reloj de bolsillo que no tenía manecillas, solo una esfera negra con una delgada línea plateada que latía como un corazón. No toque eso, dijo su padre, apareciendo de repente detrás de él. Ese reloj no da la hora, guarda el tiempo. Elías no entendía, pero esa noche esperó que su padre durmiera y volvió al taller. Tomó el reloj, lo metió en su bolsillo y salió del bosque que rodeaba el pueblo, guiado por una corazonada que ni él mismo podía explicar. Al llegar a un claro, el reloj vibró. El mundo alrededor parecía detenerse, las hojas suspendidas en el aire, el viento congelado en su camino. Y entonces apareció una figura encapuchada, alta y silenciosa. Has activado el reloj del tiempo, dijo con voz que sonaba como ecos antiguos. Ahora eres su guardián. Elías intentó correr, pero no podía moverse. La figura le explicó que cada 100 años el reloj del tiempo elige a alguien que puede proteger el equilibrio entre los segundos que vivimos y los que soñamos. Porque, según explicó, hay dos tipos de tiempo: el tiempo real y el tiempo soñado. Cuando se desbalancea, ocurren catástrofes, guerra, amnesia colectiva, desapariciones. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó Elías, sin saber si estaba soñando o volviéndose loco. Viajarás a momentos clave donde el tiempo intenta romperse, pero cuidado, no puedes cambiar nada, solo observar y evitar que otros lo cambien. Y así comenzó el viaje de Elías. Fue enviado a la biblioteca de Alejandría,
justificaba su existencia con un deseo mal formulado al soplar las velas. Cada vez que volvía al presente, su cuerpo estaba igual, pero su mente llevaba siglos de memorias. Un día regresó al pueblo y lo encontró cambiado. Ya no estaba su padre, nadie lo recordaba. Elías comenzó a sospechar que el tiempo también le estaba jugando una trampa. Entonces, la figura encapuchada volvió, pero esta vez con una advertencia. Hay un segundo reloj, uno oscuro, fue robado. Su portador no protege el tiempo, lo corrompe y viene por ti. Desde ese día, Elías no solo viaja por el tiempo, también lo defiende de un enemigo sin rostro que aparece en la sombra de cada época, intentando escribir la historia. Un enemigo que alguna vez también fue un guardián y que quiere volver al tiempo un arma. Pero Elías, el último guardián, no está solo, porque el reloj sin manecillas le susurra nombres, lugares, pistas, y en cada viaje encuentra aliados que aún no han nacido, pero que ya lo conocen. Porque en el tiempo, como dijo su padre una vez, nada se pierde, solo se esconde. Oh, interesante, interesante, pero ahora vamos a pedirle a ChatGPT que cree una segunda parte. Y vamos a ver con qué nos sale. Esto está interesante. Dice: el reloj oscuro. Desde su última misión, Elías no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos lo veía, un hombre sin rostro, con un reloj negro en el lugar de corazón. Donde pasaba el tiempo se marchitaba, flores se volvían ceniza, personas envejecían de golpe o se desvanecían. Una noche, mientras Elías repasaba sus notas en un antiguo cuaderno que el reloj le ayudaba a llenar con palabras que él no escribía, apareció una nueva marca: Londres, 1940. No dejes que el niño suba al tren. ¿Pero por qué no?, preguntó Elías al reloj, que solo respondió con un leve pulso metálico. Fue enviado a Londres, bombardeado por la Segunda Guerra Mundial. En medio de las ruinas, vio a un niño de unos 6 años caminando solo entre la multitud que abordaba un tren de evacuación. Elías lo reconoció de inmediato. Lo había visto antes, en un mural del futuro, en una escuela aún no construida. El rostro de ese niño estaba junto a una ecuación que cambiaba la forma en que los humanos verían el universo. Si sube a ese tren, morirá, susurró alguien a su lado. Era ella, Anya, una viajera del tiempo como él, pero no enviaba por el reloj. Su marca era distinta: un anillo de obsidiana, que absorbía la luz. ¿Quién eres tú?, preguntó Elías, poniéndose entre el niño y el tren. Soy lo que tú serás, si eliges cambiar lo que no te corresponde. Anya tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. No era cruel, pero tampoco amable. ¿Trabajas para el enemigo? No, pero sé lo que pasa cuando rompes las reglas. ¿Recuerdas a tu padre?, le dijo con frialdad. Ella sintió un vacío. Elías sintió un vacío en el estómago. Nadie le había hablado de su padre desde que desapareció. Lo rompiste cuando tomaste el reloj. Él debía ser el último guardián, no tú. Por eso el enemigo encontró la grieta. La revelación lo sacudió. ¿Y si su padre no había muerto? ¿Y si seguía atrapado en algún fragmento del tiempo? Déjame ayudar al niño, rogó.
brazo y se lanzó con él fuera del andén, justo antes de que una explosión envolviera el vagón. Todo se detuvo, no solo el tren, todo. Las nubes dejaron de moverse, las voces se apagaron, el reloj en su bolsillo empezó a arder, y entonces lo vio. El portador del reloj oscuro era idéntico a él, su reflejo, pero con ojos vacíos, una versión de Elías que nunca había sentido culpa, que ya no protegía el tiempo, sino que lo dominaba. Bienvenido, hermano, dijo con voz grave. Has cruzado la línea. Ya no eres un observador. Ahora eres uno de nosotros. Elías sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Su reloj se partió en dos y en su interior un pequeño engranaje dorado seguía latiendo. Anya apareció a su lado. Por primera vez parecía preocupada. Tú no eres él, todavía puedes elegir. Pero el reloj oscuro ya estaba extendiendo su sombra, y en el horizonte las eras se mezclaban. Dinastías antiguas chocaban con futuros que aún no existían. El caos venía en forma de tiempo desatado, y solo Elías podía repararlo. Con el engranaje dorado en la mano, supo lo que debía hacer: buscar el primer relojero, el creador del tiempo, un ser del que nadie hablaba, pero que todos los guardianes sabían que existía, porque incluso el tiempo tuvo un principio. Oh, wow. Esto parece que va a llevar a una tercera parte, y vamos a pedir que cree otra parte que va a ser el origen del tiempo, el futuro. Vamos a los orígenes ahora. Esta dice: el origen del tiempo. Con el engranaje dorado en la mano y el mundo desmoronándose a su alrededor, Elías tomó una decisión que ningún guardián había tomado jamás: usar el reloj para viajar fuera del tiempo, más allá de los siglos, al instante cero, al primer latido, al origen. Anya le advirtió: si vas, no sabrás si vuelves, y si lo haces, puede que no seas tú. Pero Elías ya no podía quedarse quieto. El reloj oscuro avanzaba, devorando líneas temporales enteras. Ciudades desaparecían, personas eran borradas antes de nacer, y su reflejo, ese Elías corrompido por el poder, ganaba terreno. Cerró los ojos, sujetó el engranaje y dijo las palabras que el reloj le susurró en sueños durante años: llámame cuando el tiempo aún no tenga nombre. Y en un parpadeo se encontró en la nada, un lugar sin color, sin sonido. No era oscuridad, no era luz, solo era. Delante de él un ser sin rostro ni forma. A veces era un niño, a veces una anciana, a veces un árbol, a veces una estrella. ¿Eres el principio relojero?, preguntó Elías. Soy el primer latido, respondió la voz, que salía de todas partes y de ninguna. Fui antes del tiempo y seré después de él. ¿Por qué has venido? Porque el tiempo está muriendo, porque hay un reflejo de mí destruyendo la historia, porque quiero salvar a mi padre y a todos. El primer latido guardó silencio, luego alzó una mano invisible, y Elías vio su vida pasar como un río, sus viajes, sus errores, sus dudas. Vio también el rostro de Elías, el oscuro, tomando el control del flujo temporal, absorbiendo destinos, convirtiendo el tiempo en arma. Ambos son tú. Uno fue formado por el miedo, el otro por la esperanza, pero tú eres el centro. Entonces no hay enemigo, solo decisiones y consecuencias. Entonces le ofreció algo: el reloj primigenio, un disco de cristal con un solo número, el cero, un artefacto que podría reescribir la estructura del tiempo
pero solo una vez, para crear o para destruir. Puedes restaurar el equilibrio o borrar todo. Tú eliges.